para simplificar la cosa, es una rebelión que se produce en el sur de Colombia, en Nariño, en Pasto, contra el régimen de Márquez, que era un régimen conservador. La revuelta fue liberal y va a producir una confrontación, un enfrentamiento entre liberales y conservadores que todavía no están muy definidos políticamente porque apenas están gestándose el nacimiento de los partidos políticos en Colombia, pero ya había una identificación liberal o conservadora dentro de la población colombiana. Y se produce el conflicto y se enfrentan conservadores y liberales. José María Samper y Blanco, el papá de Miguel Samper, era liberal. Vivía en Honda, como les digo, con su esposa y sus hijos menores, y en el enfrentamiento partidista, la guerra llega a Honda. Y José María Samper, el papá de Miguel Samper, pierde todas las fincas, todo el ganado, todos los sembrados en medio del conflicto político y se queda sin nada. Le sobrevivió una finca que quedó incendiada. Lo demás todo se perdió. Se queda sin nada. Ese es el impacto de Miguel Samper pequeño cuando llega a los 13 años a irse a vivir finalmente con su papá, su mamá y sus hermanos. Llega a Honda y se encuentra con una guerra que destruye todo el trabajo de su papá durante 20 años, o el tiempo que llevaba viviendo ya en Honda. Entonces, ese episodio marcó la vida de Miguel Samper. Ese fue el episodio que marcó su vida, porque a pesar de ser un niño de 13, 14 o 15 años, llega a una reflexión muy interesante. La guerra es la causa del desastre económico. De ahí en adelante, Miguel Samper se dedicó a lo largo del siglo XIX, un siglo de conflictos permanentes, de guerras civiles constantes, a invocar políticamente la necesidad de que hubiera paz en Colombia, que no la había. Fue un hombre pacífico, completamente, un hombre que además racionalmente, en esa época todavía era muy elemental, digamos, la contabilidad. Cuando se hace economía era muy difícil porque no habían estadísticas, pero básicamente él demuestra a lo largo de toda su vida como economista los costos de la guerra, ¿no?, para el país, lo que ha significado en atraso social, en atraso empresarial, en todo sentido, y se dedica a expresarse de muchas maneras en ese sentido, a partir de esa experiencia que tiene cuando pequeño, cuando ve que su papá ha quedado en la ruina económica como consecuencia de una guerra civil, de una de las guerras civiles que hemos tenido. Así que yo les cuento eso. Entonces, su vida en Guaduas es al lado de su tío y la segunda esposa de su tío, que lo crían acá, lo llevan al colegio, y él vive una vida feliz en Guaduas. Era una Guaduas pobre, y sin embargo él siempre estuvo muy impactado por las situaciones de miseria. Él escribió un libro maravilloso que se llama La miseria de Bogotá, donde cuenta cómo era Bogotá en esa época, las desigualdades que existían en la capital de la República, y de alguna manera lo que más le impresionó de Honda es que mucha gente, a pesar de la pobreza, era pulcra. La pulcritud de la gente en medio de la pobreza. Eso le impactó a él. Le impactó eso. Lo otro que le impactó, yo no sé si todavía será cierto o no, es que la gente de Guaduas dice siempre la verdad.
y su tío lo educó en la verdad. Él entendió siempre que la mentira era una especie de pecado y por eso fue un hombre absolutamente transparente a lo largo de su vida, porque invocaba la verdad como parte de su actividad privada, su actividad familiar, su actividad pública. Fue un hombre absolutamente transparente y eso lo aprendió aquí, en Guaduas. Después, nunca dejó de estar presente en Guaduas. Después se va a Bogotá, estudia en la universidad, se gradúa de abogado, pero al tiempo su capacidad para el estudio de la economía no solo la tiene, sino que además considera que la economía tiene que ser aplicada. Y por eso él se convierte en un gran empresario. Esa capacidad empresarial la va a desarrollar en esta zona, en la zona de Honda, en la zona de Guaduas. Siempre tuvieron fincas, tuvieron una empresa que se llamaba Samper y Compañía, y de tal manera que siempre estuvo muy vinculado a la ciudad de Guaduas, por un lado. Por el otro lado, también hay que recordar, ustedes lo conocen perfectamente de nombre, el general Acosta, el padre de Soledad Acosta de Samper. Soledad Acosta de Samper nació en Bogotá, pero era hija de guadalense, hija del general Acosta, y ella, el noviazgo entre José María Samper y Soledad Acosta de Samper nació aquí. Aquí fue el noviazgo, en las fiestas del pueblo. Ahí fue donde se conocieron, donde se quisieron, donde se prometieron y luego se casan y se van a vivir a Bogotá. De tal manera que siempre hubo un vínculo muy estrecho con Guaduas. José María Samper le tenía un enorme respeto al general Samper, al general Acosta, perdón, una admiración muy profunda. El general Acosta es un personaje que hay que rescatar para Guaduas. Un gran geógrafo, no solo era un militar, sino era un gran geógrafo, un hombre que tenía relaciones, por ejemplo, con geógrafos franceses. Estuvo mucho tiempo en Francia dando a conocer sus investigaciones que realizaba en distintas partes de Colombia, y Soledad Acosta Samper siempre se sintió de aquí, siempre se sintió de Guaduas.